¿Sabías que cuando no sanas, partes de ti mueren? Aspectos importantes acerca de tu vida, de quién realmente eres y de tu esencia. Y hoy día quiero ayudarte a descubrir cómo es que esto funciona para que puedas entender no solo la importancia de sanar, sino tal vez te des cuenta de qué áreas de tu vida han muerto por causa de una falta de sanidad y cómo poder resucitarlas. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas aprender cómo reavivar aquellos aspectos de ti que has perdido. Mi nombre es Abraham Salazar y he ayudado a miles de personas a poder sanar los traumas más grandes de sus vidas a través de herramientas psicoespirituales, uniendo la psicología y el lado espiritual. Así que si eres alguien que has sentido que no eres la misma persona que eras antes y que necesitas recuperar tu esencia, tal vez tu propia identidad, este video es para ti. Una cosa que muchas personas no entienden es que cuando estás herido, estás dañado, has pasado por trauma, partes de ti mueren, literalmente. Es como que pierdes tu esencia. Pero cuando decides sanar, todo lo que creíste perdido, todo lo que habías perdido, empieza a volver. O sea, hay una solución para esto. Y por eso muchas personas se sienten desconectadas de ellos mismos. Sienten que han cambiado tanto y no saben quién son. Sienten que las cosas son muy diferentes para ellos o que hay un potencial grande que no están pudiendo desarrollar o acceder. Y mucho de esto es por causa de esas heridas no sanadas. Vivir con estas heridas es como vivir a medias, porque las heridas y el daño producen diferentes tipos de problemas en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar. Ya no actuamos igual, ya no sentimos igual. Imagínate, si pasas por una experiencia difícil, como un accidente automovilístico, digamos, y hay un trauma que sucede. Entonces ya tú no vas a querer meterte a un carro normal, especialmente si el accidente fue grande. Va a ser bien difícil que tú tengas una confianza plena en meterte a un carro. Hay gente que, por ejemplo, ha pasado por eso y no quiere subir a un carro por nada del mundo y cada vez que sube le da algún tipo de ansiedad. Y eso impide que la persona pueda navegar la vida como antes lo hacía. Tal vez antes se subía a los carros y vivía su vida normal, pero ahora las cosas son diferentes, son más complicadas. Ahora simplemente tiene miedo de hacerlo y no lo hace. Y eso puede producir que la persona pierda muchas oportunidades. Oportunidades para viajar tal vez a otros lugares. Por ejemplo, a alguien en mi familia le ha tenido terror a los aviones. Y por años ha tenido la oportunidad de viajar. Y no lo ha querido hacer porque ha dicho, tengo demasiado miedo a los aviones. Porque imagino que de pequeña tuvo una experiencia traumática. Y a eso me refiero. Cuando pasamos por cosas, ahora estoy hablando de algo externo, pero cuando pasamos por trauma, aun si es abuso, rechazo, abandono, o golpes o maltratos físicos, emocionales, etc., y eso nos marca, comenzamos a desarrollar diferentes mecanismos de defensa para protegernos y cuidarnos de algo que sentimos que es peligroso. Y eso puede sabotear nuestras relaciones, puede sabotear nuestra confianza en nosotros mismos, puede sabotear nuestras oportunidades, puede sabotear todo en nuestras vidas. Y finalmente hay muchos que por causa del trauma son solo un cascarón de lo que eran. Tal vez cuando eran pequeños o más jóvenes eran extrovertidos, eran el alma de la fiesta, eran muy confiados en sí mismos y luego pasaron cosas en su vida. O especialmente si alguien pasa por un problema relacional, tal vez una relación rota o una infidelidad o cosas de esas, creces y pasas por eso y eso comienza, esa experiencia traumática marca tu vida de tal manera que las siguientes relaciones, ahora estás teniendo mucho cuidado, ahora no quieres tal vez ni siquiera tener relaciones saludables con otras personas y eso pasa. ¿Por qué? Porque estamos cargando con heridas que no han sido tratadas. Y esas heridas nos están robando oportunidades, nos están robando paz, nos están robando alegría, nos están robando la capacidad de avanzar con seguridad en la vida. Entonces, ¿cómo avanzamos? Bueno, avanzamos amargados, avanzamos con temor, avanzamos con tal vez dolores y tristezas y inestabilidad emocional y no tomamos oportunidades y dejamos las cosas a medias, procrastinamos y hacemos todas estas cosas. Y eso nos convierte en personas tal vez que estamos viviendo a medias, estamos viviendo con las justas. Entonces, cuando realmente tú puedes sanar, cuando realmente tú dices que voy a sanar, voy a darme la oportunidad de sanar. Literalmente yo he visto esto, cómo personas que dan este paso cambian. O sea,
todo cambia en su vida. Es como un cambio radical que ellos experimentan, de tal manera que incluso su propia familia, sus amigos, las personas más cercanas a ellos dicen: ¿qué está pasando? Eres una persona, una mujer diferente, un hombre diferente. Has cambiado totalmente. Y no, tal vez no totalmente, en algunos casos sí, pero has cambiado muchísimo. Y no para mal, sino para bien, porque el trauma te cambia. ¿Ok? Esto es la realidad. Cuando pasas por experiencias difíciles, te cambia. Tú no eres la misma persona que eras cuando eres un niño o cuando eras libre para gritar, etc. Ahora en muchos casos, mucha gente tiene muchas barreras, mucho caparazón, muchas inseguridades y temores. ¿Ok? Porque por causa del rechazo, el abandono, la burla, el bullying u otras cosas más, comenzamos a meternos en este caparazón y comenzamos a ser personas que no fuimos diseñadas para ser. Entonces, sanidad es romper el caparazón y convertirte en quien tú eres realmente. Muchos hablan de obtener confianza, pero el problema no es obtenerla, el problema es encontrarla otra vez. Porque la confianza ya estaba en ti cuando eras un niño, un bebé lloraba, llorabas, quiero leche, quiero dormir, quiero que me carguen. Y luego cuando creciste de niño también había esa confianza, ese ser tú, esa libertad. Hasta que te dijeron: está mal, estás mal, o te castigaban, o te gritaban, etc. Y eso produjo una desconfianza en quién eras. Y en vez de guiarte en un proceso de desarrollar tu confianza, en muchos casos, muchos padres o personas que nos crían derriban nuestra confianza en nosotros mismos. Y terminamos teniendo diferentes problemas de autoestima, etc. Entonces, parte del proceso de sanidad te va a ayudar a salir de esa caparazón, a retomar esa confianza perdida, o ni siquiera perdida, pero a abrirte a la confianza personal en ti. Y eso te va a llevar a poder tomar decisiones diferentes, a hablar diferente, a tener una postura diferente ante la vida, ante las personas, ante tu familia, a poner límites cuando antes no ponías límites, a hablar cuando antes no hablabas, a callar cuando antes no callabas, a tener una manera diferente de ver la vida que como la has visto hasta el día de hoy. Y no solo eso, tal vez va a abrir el espacio a que puedas desarrollar dones y capacidades que no has desarrollado antes por miedo, por temor, por baja autoestima y otras cosas más. Te va a llevar a elegir mejor las personas con las que te rodeas, aún en el lado amistoso y en el lado romántico y aún en tu propia familia. Cómo te desarrollas con tu propia mamá, tu papá, tus hijos, tus hermanos. O sea, la sanidad interior te va a dar la capacidad de vivir la vida que tal vez nunca imaginaste vivir por causa de todas esas cosas que no podías hacer por esas heridas y daño que te estaban enclaustrando. Y te quiero contar un poquito mi historia. Yo me acuerdo la primera vez que me llevaron a poder hablar en público. Yo siempre he sido de adolescente, de niño, tenía muchos traumas y muchas heridas y muchos temores. Tenía temor a las personas, tenía terror a las personas. Yo no sabía relacionarme con la gente, así que yo siempre me mantenía atrás. Cuando mi padre es pastor, entonces siempre iba a la iglesia, al servicio de jóvenes, a la reunión de jóvenes. Yo me sentaba atrás porque no quería que nadie me vea y luego estaba callado y luego me iba a mi casa. Y un día me dijeron: Abraham va a comenzar a contar su historia, su testimonio, lo que hacían antes. Y me acuerdo esa primera vez que me llevaron a contar mi testimonio. Yo me paré, me dieron el micro y no dije absolutamente nada. Aplaudieron, dijeron: bueno, dale un aplauso. Aplaudieron y yo me quedé paralizado. No decía nada. Y luego aplaudieron otra vez y me quedé paralizado. No sabía, o sea, me quedé en blanco total. Tenía tanto pánico escénico que no podía hablar delante de personas. Y luego ya me dijeron que me retire porque no iba a decir nada. Y ese temor vino de muchas cosas. Vino de bullying que me habían hecho en el colegio. Vino de muchas cosas que aprendí de niño. Mucha inseguridad que sentí o sea, mi historia es un poco compleja porque vivía con diferentes personas. Y había diferentes cosas que pasaron en mi vida que me marcaron. Y me hicieron una persona muy tímida. O sea, yo, lógicamente, niño, gritaba, hablaba, reía, hacía todo, pero luego me volví una persona que no reía, no gritaba. O sea, era un cascarón de lo que debería de haber sido, de lo que realmente era cuando era pequeño. Entonces yo tuve que ir rompiendo eso, sanando mi autoestima, sanando mi percepción personal de quién yo soy, sanando aquellos aspectos de mí que no me permitían ser otra vez esa persona que podía expresarse. Y comencé a romperlo. Ahora,
lo rompí de una manera muy interesante porque no fue más que nada como que vamos a hacerlo y vamos a ir tras esto. Y comencé a ganar confianza en mí. Pero hoy en día conozco herramientas que antes no conocía, que tal vez me hubieran ayudado mucho y hubiera sido un proceso mucho más tranquilo, sano, tal vez en lugar de hacerlo como yo lo hice. Pero el punto es ese. El punto es que cuando tú no sanas, y todos nosotros tenemos temas que tenemos que sanar, es como un caparazón que nos envuelve, es como barreras que se ponen, que impiden que seamos quien deberíamos de ser. Y eso impide que podamos expresarnos, tomar oportunidades, etc. Yo no estuviera hablando aquí en este video y exponiéndome, digamos, a todos ustedes si es que yo no hubiera hecho ese trabajo, si es que yo no hubiera tratado con eso. Porque yo pude haber dicho, yo no voy a sanar esto, me da demasiado miedo y me voy a quedar aquí. Pero yo no hice eso. Yo dije, voy a expandirme, voy a crecer. Yo siento que tengo un llamado a poder hablar a personas, a hacer estas cosas, y no voy a poder hacerlo si es que no rompo estos temores. Y comencé a ir en el proceso de romper mis temores y mis inseguridades y mis traumas y mis heridas y mi daño. El trauma te afectó y te acostumbraste a vivir sin esas partes más hermosas de quien tú eres. ¿Ves? Esa es la realidad de todos. Todos tenemos aspectos maravillosos de nosotros. Dones, talentos, capacidades. Tenemos, no sé, incluso nuestro propio carácter. Muchos son, por ejemplo, yo me volví muy tímido. Mientras más he seguido sanando a través de los años, he podido conectar mejor con personas y he podido tener mejores relaciones con mis amigos, con mi familia y con personas en mi entorno. Aún estoy sanando, aún estoy en este proceso y mi vida está cambiando mucho en este proceso. Sin embargo, cuando yo estaba en el momento de más dolor en mi vida, no tenía buenas relaciones. Estaba muy desconectado de mí mismo, muy desconectado de los demás. Estaba desaprovechando oportunidades y dejando que la vida pase y yo solo ser un observador de ella. Porque tenía mucho miedo al futuro, miedo a lo que dirán, miedo a lo que otras personas piensen, porque tenía mucho dolor por lo que otros habían hecho y dicho acerca de mí. Sanar te va a ayudar a recuperar aquellas cosas que tal vez ni siquiera sabes que perdiste porque ha sido hace tanto tiempo que no las tienes, que ni siquiera te acuerdas quién eras. Ese es parte del trabajo que yo hago. Yo en este tiempo estoy ofreciendo sesiones gratuitas de descubrimiento, donde me siento contigo por 20 minutos para poder ayudarte a delinear qué áreas en tu vida necesitan sanar y qué cosas puedes hacer para hacerlo. Si tú quieres salir de ese lugar de dolor y estás listo para un cambio, escríbeme y déjame saber que eso es lo que estás buscando. Por lo demás, si quieres algún material adicional para seguir sanando, mira el video que aparece en la pantalla ahora.